Hola amigos, el día de hoy vamos a realizar una práctica con las interrupciones externas en los microcontroladores AVR, específicamente en la interrupción INT0. Para esto vamos a requerir de los siguientes elementos: nuestra tarjeta entrenadora para micros AVR, el microcontrolador Atmega 1284, esta pequeña tarjeta con LEDs para ser conectada en el puerto que vamos a usar para dicho fin, este programador de microelectrónica para micros AVR. Pueden usar cualquier programador porque no necesariamente tiene que ser este. En este caso de esta tarjeta, pues vamos a utilizar aquí por este puerto para el MicroProc, pero puede ser cualquier programador que programe en forma serial. Cualquiera puede ser el Pololu, que es un programador muy bueno y muy económico. Bueno amigos, prosigamos entonces con el video. La interrupción va a consistir en una rotación de bits. Inicialmente va a ser una rotación hacia la izquierda, iniciando por el diodo D0 hacia el diodo D7. Seguidamente, esta rotación se va a realizar hacia la derecha, desde el diodo D7 hacia el diodo D0. Para activar o para hacer un llamado a la interrupción, vamos a realizarla a través de el flanco de bajada de la señal. En este caso, en el pin D2, que será la interrupción IN0. En el momento que presionemos el switch, se va a realizar automáticamente el llamado a dicha interrupción. Veamos la simulación. Mi primera recomendación es que descargamos la hoja de datos de este microcontrolador, que es el Atmega 1284. Como podemos ver aquí en la distribución de pines, la entrada de interrupción para este microcontrolador es el pin del puerto D número 2, es decir, el PD2. Es muy recomendable realizar esta práctica porque así vamos a entender y a comprender más detalladamente la información técnica del microcontrolador, de los procesos que se deben de seguir para el desarrollo de cualquier aplicación, no solamente en esta que vamos a utilizar en la interrupción externa, sino cualquier otro procedimiento. Aquí podemos ver toda la información que nos entrega esta hoja de datos. Nos informa de los registros que tienen que ser manipulados o seteados para poder activar la interrupción externa. Aquí podemos ver el primer registro, que es el ACRAC. Podemos ver el otro registro, que es el AIM-SK. Podemos ver también el registro AIFR y el registro de interrupciones globales, de activación de interrupciones globales. Pasemos entonces ya a abrir nuestro compilador. Vamos a utilizar nuestro compilador MicroC Pro para AVR. En este caso pues yo ya tengo una aplicación ya desarrollada, esto para minimizar el tiempo del video, es decir, para no hacerlo tan extenso. Inicialmente aquí podemos ver nuestra configuración del display LCD, en el cual está conectado en nuestra placa de desarrollo en el puerto C y parte de unos pines en el puerto A.
Esto es opcional, la utilización del display es opcional. Ustedes no, digámoslo así, que no es necesario que utilicen esto, simplemente debido a la opción que tengo, que la placa tiene ya instalado el display LCD y que la capacidad de memoria de esta referencia del 1284 es una memoria bastante amplia. Simplemente la vamos a utilizar para que veamos de una manera más didáctica el desarrollo de esta configuración de la interrupción. Lo primero que vamos a realizar es la configuración de la interrupción como tal. Primero hacemos aquí en la línea 81 una configuración del puerto. En este caso el puerto que vamos a utilizar para la parte de la tarjeta que contiene los LED para ver el desplazamiento o la rotación de bits va a ser en el puerto D. Para esto configuramos el puerto B como salida con el hexadecimal 0 por FF. Seguidamente y por razón de seguridad damos una instrucción al puerto B como 0, es decir que no haya ningún voltaje de salida en el momento. Luego vamos a configurar el pin de entrada de la interrupción. En este caso, como es el bit 2 del puerto D, vamos a configurarlo como 0, es decir como un pin de entrada, ya que los puertos tienen la posibilidad de activar una resistencia de pull-up. Lo hacemos escribiendo en el puerto un número 1. Con esto lo que hacemos es que vamos a activar la resistencia pull-up del bit número 2. En este caso es la entrada de interrupción. Esto sí que es bastante interesante porque es tomado de la hoja de datos. Vamos a ver por qué hay que poner la interrupción externa deshabilitada. Vamos en este caso a abrir el datasheet para ver la información del por qué hay que, antes de comenzar a configurar la interrupción, hay que deshabilitarla. Aquí, como podemos ver en esto que está resaltado, aquí dice que cuando se vayan a cambiar los bits, el 0 y el 1 de la interrupción, debe ser deshabilitada colocando un 0 a estos bits, es decir a los bits del registro EIMSK, porque esto, cuando se realice el cambio o la configuración de estos bits, puede ocasionar una interrupción. Es decir, en el momento que vamos a hacer el cambio, esto puede ocasionar una interrupción no deseada. Por lo tanto, esa es la razón por la cual esto se debe deshabilitar. Pasemos nuevamente al compilador y ya vamos a configurar lo que es el primer registro, que es el registro EICRA. El registro EICRA nos va a configurar lo que es la parte de cómo vamos a habilitar o de qué manera esta interrupción se va a activar. Y esta interrupción tiene varias posibilidades. Vamos a configurar estos dos bits, el bit 0 y el bit 1 del registro EICRA. Y según esta tabla nos dice, cuando el 0 y el 1 son configurados ambos como dos ceros, la interrupción se va a habilitar cuando en este pin de entrada de la interrupción, el PD2, existe un nivel bajo, es decir 0. Cuando este pin tenga un nivel 0 voltios, inmediatamente se hace el llamado a la interrupción. Posteriormente nos dice en esta posición que con esta configuración, con el bit 0 en 1 y el bit 1 en 0, dice que con cualquier flanco generado en este pin, puede ser un flanco de bajada o un flanco de subida de la señal, se activa dicha interrupción. En el tercer caso, cuando tenemos en el bit 0 un 0 y en el bit 1 el registro un número 1, la activación de la interrupción se realiza cuando hay un flanco de bajada, cuando en el momento se pasa de alto hacia abajo, es decir, cuando en el pulsador lo presionamos, se está ocasionando un flanco de bajada de alto hacia abajo. Este va a ser la configuración que nosotros vamos a utilizar para la activación
de nuestra interrupción. Aquí lo podemos ver, EICRA.ISC01 que va a ser 1 y el EICRA.SC00 como 0. Posteriormente vamos en el registro EIFR en el bit de interrupción de la bandera. La F significa flag, que en inglés es bandera. Esto va a decirnos que es 0 y dice que la interrupción externa está en 0. Posteriormente vamos a activar el registro SRG y bit, que es la interrupción externas globales. Como podemos saber, los microcontroladores tienen diferentes tipos de interrupciones, unas que son internas y otras que son externas, y este bit es supremamente importante habilitarlo porque son las generales. Ahí caben absolutamente todas las interrupciones. Por lo tanto, si este bit no es activado, ninguna interrupción, sea la que sea, va a ser ejecutada. Ya como punto final de la configuración de la interrupción es nuevamente activar la interrupción externa, porque al comienzo vimos que tuvimos que deshabilitarla por razones técnicas, por razones de que puede habilitar la interrupción en el momento en que vamos a hacer el proceso de cambio de estos bits. Al final simplemente creamos ya la función while vacío, ¿no? En este caso, que es una interrupción digamos básica, vamos a dejarlo vacío. Bueno, el paso siguiente a seguir es ya desarrollar nuestro procedimiento en cuanto a lo que va a ser la interrupción como tal. Es decir, en el momento en que se le hace llamado a esta interrupción, vamos a escribir todo el texto o todas las instrucciones para que realice nuestra interrupción. Para esto vamos a realizar la función interrupt, y la cual va a ir a vector 2. En la línea número 39 vamos a preguntarle si la bandera de la interrupción in0 es igual 1. Recordemos, según el datasheet, que cuando la bandera de esta interrupción es 1, indica al microcontrolador que una interrupción se ha presentado, es decir, que el pin PD2 ha cambiado de alto hacia abajo, es decir, se ha presentado un flanco, lo cual hace que se haga un llamado a una interrupción. Pasando aquí ya a la línea número 41, vamos a darle al puerto B un estado inicial. En este estado inicial, como el puerto es de 8 bits, el bit 0 va a ser un estado 1. Ese va a ser el primer estado en cual va a tener una salida por el bit 0 de un estado 1, es decir 5 voltios en este caso, y por lo tanto va a encender el LED que está en esa posición. Le vamos a dar un retardo posteriormente de 100 milisegundos y vamos a crear una ciclo for que vaya desde 0 a menor que 7. ¿Por qué menor que 7 si el puerto trae 8? Por la sencilla razón de que el punto de partida es 1, es decir, ya es una posición, y una posición más 7 que va a conformar el ciclo for son en total 8. Aquí ya vamos a comenzar con el puerto B y vamos a dar que puerto B es igual a puerto B con rotación de un bit a la izquierda. Ya comenzamos el proceso de rotación de bit, en este caso es de rotación hacia la izquierda. Aquí le damos un retardo de 100 milisegundos y el proceso continúa en el ciclo for hasta que se acaba con las 7 posiciones. Posteriormente, ya que hemos terminado la rotación hacia la izquierda de los total 8 posiciones, se va a hacer el proceso contrario, es decir, el desplazamiento o rotación de bits hacia la derecha. Nuevamente se crea un ciclo for, la misma configuración de 7 posiciones, ya que la última posición en el anterior ciclo for es del bit 7. Ya desde el bit 7 vamos a desplazar hacia la derecha dicho bit hasta llegar a la posición B0. Aquí nuevamente le damos un delay y se acaba, digamos, este procedimiento de los ciclos for. En esta línea, simplemente como ya se realizó el proceso de la interrupción como tal, tenemos que hacer, informarle al microcontrolador que se termina el proceso de la interrupción
decir, cambiamos la bandera de la interrupción INT0 que estaba a 1, la cambiamos a 0 para que nuevamente quede habilitada la interrupción. Es decir, si se presenta una nueva interrupción, esta bandera tiene que estar en 0. Seguidamente, como vamos a utilizar nuestro LCD y vamos a desplegar un texto que nos informe que dicho proceso de interrupción ha sido finalizado, vamos a desplegar este texto. Ya en la función ya teníamos, digamos, habíamos definido los textos, el texto 1, que en este caso había sido texto 1 interrupción, el texto interrupción, y el texto 2 como finalizada. Entonces aquí simplemente vamos a dar un comando de sacar por pantalla el texto número 1 en la línea número 1 con la columna número 3. Luego le damos un delay o un retardo de 600 milisegundos para posteriormente en la línea 2, columna número 4, el texto número 2 con un delay de 1200 milisegundos. Y finalizando, borramos la pantalla. Ya como últimos pasos es compilar nuestro programa, cargar este programación, este archivo .exe a nuestro microcontrolador y ejecutarla para ver cómo funciona dicha interrupción. Vamos entonces a compilar, lo cual nos dio que la compilación fue exitosa. Posteriormente vamos a programar nuestro microcontrolador. Aquí se va a abrir nuestra aplicación de programación de microcontrolador. Es algo importante que tengan muy en cuenta, es un tema supremamente importante en los microcontroladores ABR, los fusibles, porque podemos dejar bloqueado un micro si no los configuramos bien. En este caso el reloj es de 10 MHz y tiene un startup o inicio lento. Simplemente le damos es programar y listo, ya está programado nuestro microcontrolador. Ahora sí podemos cerrar estas aplicaciones y ver cómo se desarrolla o cómo se ejecuta en el mundo real dicha aplicación. Vamos a ver si lo que programamos, lo que desarrollamos, se cumple en un microcontrolador real. Para realizar la función del pulsador vamos a conectar dos pequeños cables. El primero va a ser el que vamos a conectar a la entrada del pin D2, que es la entrada de la interrupción externa del micro, como lo podemos observar aquí, que está conectado y va a realizar la entrada de la interrupción. Y el otro cable es un punto a tierra, que es el encargado del otro pin del pulsador, que cerraría, digámoslo así, el circuito para generar el flanco de bajada. Entonces ya tenemos los dos cables, es el color naranja, que es la entrada de la interrupción, y este cable negro, que es polo o punto a tierra. Vamos a observar entonces en la pequeña tarjeta de LEDs que el primer desplazamiento va a ser hacia la izquierda, luego que termina hacia la izquierda va a retornar hacia el diodo 0, es decir, un desplazamiento a la derecha, y como final va a desplegar en la pantalla del LCD los datos o los mensajes que previamente habíamos programado. Entonces vamos a generar la interrupción. Allí se generó. Vamos a tratar de voltear o de girar la tarjeta y vamos a enfocarnos
en lo que es inicialmente la parte de la pantalla de que corresponde a los LEDs, el pulso de interrupción y obtenemos el mensaje de el LCD. Bueno amigos, todo esto es por el día de hoy. Esperamos nuevamente vernos en un próximo tutorial.